Días atrás salió nuevamente a la luz un nuevo caso de agresión física extrema hacia un niño por parte de su padrastro aplicada como castigo. La ley que prohíbe este tipo de acciones aún sigue pendiente de sanción y en el siguiente informe vamos a contarles lo que establece el proyecto de ley. Comenzar con unas palmaditas como un método de corrección en una situación determinada puede parecer inocente, pero con el tiempo, esta conducta puede tornarse en violencia sistemática hacia niños y niñas. Tanto la violencia física como de otros tipos, como la humillación y tratos crueles, dejan también marcas a veces imborrables a nivel psicológico. Y según datos manejados por la Secretaría de la Niñez, 6 de cada 10 niños sufre algún tipo de violencia intrafamiliar. Esto es lo que se busca combatir a través de un proyecto de ley que aún se encuentra en el ámbito legislativo. Porque muchas veces también nos dicen, le pegué a mi hijo porque realmente me sobrepasó y no pude tener en ese momento otra herramienta más que el castigo para que me haga caso. Entonces, si ustedes nos dicen, de repente trabajan con nosotros y nos pueden orientar, quizás allí podamos cambiar ese método que estamos implementando. Entonces eso es lo que buscamos, trabajar esto de manera más sistemática. La normativa establece que en el caso de comprobarse un hecho de violencia, el padre, madre o tutor, además de perder la patria potestad sobre el menor, también reciba sanciones previstas en el Código de la Niñez y en el Código Penal. Que tienen que ver con el maltrato, con la lesión grave, etcétera, ¿verdad? Paraguay es el único país en la región que aún no cuenta con una ley de este tipo, y desde la Secretaría de la Niñez aseguran que también se prevé trabajar con diversos estamentos en la difusión de métodos de crianza positiva, fuera de toda violencia física o psicológica.